Las páginas amarillentas narraban un legado de oscuros rituales, sacrificios humanos y una obsesión por el poder y la inmortalidad. Cada generación de la familia había estado involucrada en prácticas siniestras que involucraban el envenenamiento como un medio para alcanzar un estado superior de existencia. Las palabras en los diarios resonaban con una inquietante obsesión. La familia había creído que solo a través del poder absoluto podrían mantener su linaje y preservar su legado. Sacrificios humanos, rituales oscuros y principalmente envenenamiento se habían convertido en herramientas para lograr su objetivo. Estaban dispuestos a hacer cualquier cosa, incluso a expiar sus almas, con tal de obtener el poder y la inmortalidad que tanto anhelaban. La idea de la vida eterna se había apoderado de sus pensamientos de manera enfermiza, llevándolos a cometer actos inimaginables. Cada generación pasaba la antorcha de esta obsesión a la siguiente, asegurando que la búsqueda de la inmortalidad perdurara a pesar de las terribles consecuencias que había traído a la familia. Los diarios dejaban claro que la mansión Celis no solo estaba marcada por la tragedia y el envenenamiento, sino también por la implacable ambición de la familia por alcanzar el poder absoluto y la eternidad. Era una historia retorcida que el detective Faber Rizzio debía desentrañar si quería poner fin a la maldición que acosaba a la mansión y a su familia. El detective Faber Rizzio hizo un descubrimiento horripilante dentro de la mansión. Encontró una bóveda secreta oculta en lo más profundo de la casa, donde se guardaban los restos momificados de las víctimas del envenenamiento. Estos restos habían sido ofrecidos como macabras ofrendas a las entidades oscuras con las que la familia había pactado. Los cuerpos, congelados en la agonía de su muerte, eran un testimonio mudo de la depravación de la familia Celis. Pero lo peor estaba por venir. A medida que el detective profundizaba en el pasado de la familia, comenzó a sentir una presencia maligna que lo acechaba en cada paso que daba. La mansión, que antes había sido solo un edificio de piedra y madera, parecía cobrar vida de una manera aterradora. Sus paredes, que antes eran testigos silenciosos, comenzaron a susurrar secretos inquietantes. Las sombras que se arrastraban por los rincones se retorcían con una malicia innombrable. El aire se volvió espeso y frío, como si estuviera impregnado de una presencia siniestra. Los objetos en la habitación parecían moverse por sí mismos, los muebles emitían crujidos y gemidos fantasmales, y las luces parpadeaban de manera errática. El ambiente se llenó de susurros susurrantes y risas malévolas que parecían surgir de la oscuridad misma. Faber Rizzio se dio cuenta de que había desenterrado algo mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. La mansión Celis, con su historia retorcida y sus prácticas siniestras, había cobrado vida y estaba dispuesta a proteger sus secretos a cualquier costo. El detective estaba atrapado en un mundo de pesadilla donde la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba, y solo podía esperar sobrevivir lo suficiente para revelar la verdad detrás de esta terrorífica casa. El detective Faber Rizzio avanzó con determinación hacia el corazón de la mansión, persiguiendo la verdad con una obsesión implacable. Cada paso lo llevó más profundamente en la oscuridad y la decadencia, pero su determinación no flaqueó. En su búsqueda incansable de respuestas, se encontró con una serie de revelaciones turbadoras que solo avivaron su deseo de resolver el misterio. Una de las primeras revelaciones lo llevó a una habitación secreta llena de instrumentos médicos antiguos y frascos de venenos mortales. Descubrió un diario escrito por un miembro de la familia que detallaba experimentos macabros en busca de la inmortalidad. Había registros de intentos de transferir la vida de un ser humano a otro mediante procedimientos horribles que habían resultado en la agonía y la muerte de numerosas víctimas. Otra revelación turbia lo condujo a un altar oculto en el sótano de la mansión. Allí, encontró símbolos y runas enigmáticas que sugerían un culto dedicado a entidades oscuras. Los diarios que descubrió revelaron sacrificios humanos realizados en nombre de estas entidades, con la esperanza de recibir poder y vida eterna a cambio. Con cada revelación, el detective Rizzio se sintió más profundamente atrapado en el oscuro legado de la familia Celis. La mansión se convirtió en un laberinto de secretos siniestros y horrores ocultos. A pesar de las amenazas a su cordura y su seguridad, su determinación solo se fortaleció. Estaba decidido. En el momento culminante de su búsqueda, el detective Faber Rizzio finalmente se encontró cara a cara con el envenenador en una confrontación aterradora. El envenenador, ahora revelado como un ser retorcido por generaciones de rituales oscuros, lo desafió con una sonrisa maliciosa. Era un miembro de la familia Celis, pero su verdadera identidad había estado oculta bajo un manto de secretos y engaños.
Detective Rizzio, con voz firme. Finalmente te tengo. Toda tu maldad y tus crímenes están al descubierto. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué envenenaste a tu propia familia? El envenenador, sonriendo malévolamente. Oh, detective, la respuesta es simple. La ambición y la obsesión por el poder nos consumieron. Mi sangre está manchada por generaciones de rituales oscuros, y el envenenamiento era solo un medio para un fin. Queríamos la inmortalidad, el poder absoluto, y estábamos dispuestos a hacer cualquier cosa para obtenerlo. Detective Rizzio, con determinación. Tu búsqueda de la inmortalidad y el poder absoluto te llevó a cometer horrores inimaginables. Has sacrificado vidas inocentes y has sumido a tu familia en la decadencia. Pero hoy, tu reinado de terror llega a su fin. La justicia prevalecerá. El envenenador, riendo siniestramente. La justicia, detective, es solo una ilusión en este mundo. Yo he trascendido esas preocupaciones mundanas. Soy más de lo que puedas comprender. Ahora, ¿qué harás? Te enfrentarás a mí y a las fuerzas oscuras que me respaldan. La confrontación entre el detective y el envenenador era aterradora y llena de tensión. Mientras el detective Rizzio luchaba por desenmascarar y detener al envenenador, este último estaba decidido a mantener su oscuro legado y su búsqueda de poder eterno. La verdad detrás de la maldición de la familia Celis se desvelaría en este escalofriante enfrentamiento final. El detective Faber Rizzio y el envenenador se encontraban en una sala oscura y lúgubre de la mansión Celis, rodeados por la presencia ominosa de los rituales oscuros y los secretos enterrados en las sombras. Detective Rizzio, manteniendo su compostura. Tu poder y tus aliados pueden ser formidables, pero no puedes escapar de la justicia. Has causado sufrimiento y muerte a tu propia familia, y eso no quedará impune. El envenenador, acariciando un frasco de veneno. La justicia es una ilusión, detective. En mi camino hacia la inmortalidad, he dejado atrás la moral y la humanidad. ¿Qué puede detenerme ahora? En ese momento, las paredes de la sala comenzaron a temblar, y las sombras se alargaron y retorcieron como seres vivos. Un coro de voces susurrantes llenó el aire, como si las entidades oscuras invocadas por la familia Celis estuvieran respondiendo al llamado del envenenador. Detective Rizzio, manteniendo su resolución. No importa cuánto poder hayas acumulado, no puedes escapar de tu propia maldición. La muerte te acecha, y no hay escape. El envenenador, con una risa maníaca. ¿La muerte? Yo he desafiado a la muerte misma. Soy inmortal, detective. He sacrificado a tantos para llegar a este punto, y no dejaré que nada ni nadie me detenga. La sala se llenó de un aura opresiva mientras el envenenador avanzaba hacia el detective, sosteniendo el frasco de veneno con una mirada desquiciada en sus ojos. Pero el detective Rizzio no retrocedió. Con valentía, se enfrentó al envenenador y las fuerzas oscuras que lo rodeaban, determinado a poner fin a la maldición de la familia Celis de una vez por todas. La confrontación llegó a su punto culminante en medio de las sombras y los susurros inquietantes, mientras el detective y el envenenador se enfrentaban en un enfrentamiento épico entre la luz y la oscuridad. La verdad detrás de los horrores de la mansión Celis estaba a punto de ser revelada en este escalofriante desenlace. El detective estaba decidido a poner fin a la maldición que había plagado a la familia durante tanto tiempo, mientras el envenenador luchaba por mantener su legado macabro. Nadie de la familia Celis o el personal de la mansión ayudó al detective Faber Rizzio en su enfrentamiento con el envenenador. A medida que la verdad detrás de los horrores de la mansión Celis se develaba, se hacía evidente que todos los miembros de la familia habían estado bajo el influjo de la maldición que rodeaba la casa durante generaciones. Los oscuros rituales y sacrificios humanos que habían llevado a cabo en búsqueda de inmortalidad habían corrompido sus almas y los habían sometido a la voluntad del envenenador. La obsesión por el poder y la vida eterna los había atrapado en un ciclo interminable de decadencia moral y depravación. Los miembros de la familia Celis, incluyendo a Ignacio, Gabriela, Ander y Ofra, estaban poseídos por entidades oscuras y se habían convertido en marionetas del envenenador. Sus acciones estaban dictadas por una lealtad retorcida y una obediencia ciega al ser que había liderado los rituales malignos. El personal de la mansión, por su parte, había estado al servicio de la familia durante generaciones y también había sido influenciado por la maldición. Temían las represalias del envenenador si intentaban intervenir en su enfrentamiento con el detective Rizzio. Así,
mientras el enfrentamiento entre el detective y el envenenador llegaba a su clímax, todos los presentes en la mansión estaban paralizados por el miedo y la influencia maligna que los había corrompido durante tanto tiempo. Nadie se atrevió a intervenir mientras la lucha se desarrollaba ante sus ojos. La conclusión de la historia subraya el poder oscuro y corruptor de la maldición que había acechado a la familia Celis y su hogar durante generaciones, dejando a todos bajo su influencia y sin capacidad de resistir al envenenador. El envenenador, imbuido de una ventaja sobrenatural, intentó sobrecoger y oprimir el espíritu del detective Faber Rizzio. Sus ojos brillaban con una malevolencia oscura mientras invocaba fuerzas más allá de la comprensión humana. El aire se volvió espeso y gélido, como si las sombras mismas estuvieran tratando de asfixiar al detective. Sin embargo, Faber Rizzio era un combatiente formidable con años de experiencia a sus espaldas y estaba bien armado. Había enfrentado peligros y adversidades innumerables en su carrera como detective, y no iba a retroceder ante esta amenaza sobrenatural. Desplegó su determinación y habilidades con una fuerza renovada. La batalla que se libró fue complicada y brutal. El envenenador utilizó sus poderes oscuros para crear ilusiones y pesadillas que intentaban quebrar la mente del detective. Sombras retorcidas y grotescas surgieron de las paredes, pero Faber Rizzio luchó contra ellas con valentía y determinación. Con cada movimiento, el detective contraatacaba con precisión y fuerza. Disparos certeros y golpes precisos eran su respuesta a las artimañas del envenenador. La sala se llenó de destellos de luz y sombras que danzaban en una batalla épica entre el bien y el mal. Finalmente, en un acto de valentía y determinación, el detective Faber Rizzio logró desarmar al envenenador y despojarlo de sus poderes sobrenaturales. Con un último y decidido golpe, puso fin al reinado de terror del envenenador, quien cayó al suelo derrotado. El envenenador miró al detective con sorpresa y desesperación en sus ojos antes de desvanecerse en la nada, como si las sombras mismas lo hubieran reclamado. La victoria del detective Rizzio fue el resultado de su coraje, experiencia y determinación inquebrantable. La mansión Celis finalmente fue liberada de la maldición que la había atormentado durante generaciones, y la verdad detrás de los horrores que la habían acosado quedó al descubierto en un desenlace impactante. El misterio de los envenenamientos había sido resuelto, pero la verdad detrás de la mansión y sus secretos oscuros nunca se revelaría por completo. El día de la partida finalmente llegó, y el detective Faber Rizzio se encontró en la entrada de la mansión Celis junto a los miembros de la familia y el personal que había servido a la casa durante generaciones. El aire estaba cargado de emociones encontradas, de alivio por la liberación de la maldición y de tristeza por los horrores que habían vivido. Ignacio Celis, el patriarca de la familia, estrechó la mano del detective con gratitud en sus ojos. «Gracias, Rizzio», dijo con voz emocionada. «Has liberado a nuestra familia de esta pesadilla que nos persiguió durante tanto tiempo». Gabriela, la esposa abnegada, asintió con agradecimiento. «Nunca olvidaremos lo que has hecho por nosotros, detective». Ander, el hijo mayor de Espíritu Rebelde, se acercó y sonrió. «Eres un tipo duro, Rizzio. Nos has mostrado lo que significa luchar contra la oscuridad». Ofra, la menor de las hijas, se acercó tímidamente. «Gracias por salvarnos, detective. Nunca olvidaremos tu valentía». El personal de la mansión, aunque aún marcado por la influencia de la maldición, expresó su agradecimiento al detective por liberarlos del envenenador y la obscuridad que los había atormentado. Faber Rizzio les dedicó una última mirada a todos, sintiendo un nudo en la garganta. «Ha sido un honor ayudarlos. Recuerden que la luz siempre puede vencer a la oscuridad. Adiós, familia Celis, adiós a todos». Con esas palabras, el detective Rizzio se alejó de la mansión Celis, dejando atrás una historia de misterio y horror que nunca olvidaría, pero también llevando consigo el conocimiento de que la valentía y la determinación podían prevalecer incluso en los momentos más oscuros. Tras la victoria del detective Faber Rizzio, la mansión Celis quedó en ruinas, sus paredes silenciosas y sus pasadizos oscuros abandonados. La familia Celis, liberada de la influencia maligna que los había atormentado durante generaciones, decidió abandonar la casa para siempre. Ignacio, Gabriela, Ander, Ofra y los demás miembros buscaron un nuevo comienzo lejos de los horrores que habían vivido. El detective Rizzio, por su parte, continuó con su vida de investigador, aunque nunca pudo borrar por completo los recuerdos de la mansión y el envenenador. Aquel caso se convirtió en una marca indeleble en su carrera y en su alma. La historia de la mansión Celis y los oscuros secretos que albergaba se convirtió en una leyenda que perduró en la memoria de quienes la escucharon.
La verdad detrás de los horrores nunca se reveló por completo, y la casa en ruinas quedó como un sombrío recordatorio de lo que había ocurrido allí. Así concluye esta historia de misterio, obsesión, y el eterno enfrentamiento entre la luz y la oscuridad.